6:01 de la tarde. Buenas tardes, sean bienvenidos un día más a Granada TV. Además, una semana que llevamos muy literaria, ¿verdad? Estamos hablando mucho de literatura, de escritura, de poemas, de libros, de novela fantástica, histórica, divertida. ¿Por qué suelto esta retahíla? Porque hoy también la lectura, los libros, tienen un protagonismo en Granada TV. Esto y muchas más cosas. ¿Cómo conocemos lo que vamos a ver hoy? Sumario. Cargadísimo de historias, de cosas. Fíjense, están viendo aquí arriba de mi pantalla. A la izquierda, primera invitada en el día de hoy, Pilar Galisteo, que está ya sentada aquí a mi lado. Ella es farmacéutica, es escritora y nos viene a mí me ha enamorado, no lo he leído aún, pero sí es cierto que hemos estado charlando un poquito antes de comenzar y me ha enamorado la historia. Nos trae una historia de fantasía, con una carga importante para la infancia, ahora que estamos hablando mucho también del bullying. Ayer también que estuvimos con el mago Miguel hablando de la infancia, de la magia, de la ilusión. Todo esto es la novela Red House que nos trae en la tarde de hoy, que vamos a conocer junto a ella. Luego, ¿qué vamos a hacer? Pues fíjense, el otro día fue la segunda feria, no solidaria, pero sí del voluntariado de Granada Social, y nosotros nos quisimos acercar hasta ella. Ahí están viendo Cruz Roja como una de las más conocidas, pero estaba Asociación GER, que ha estado con nosotros en alguna ocasión, Proyecto Hombre, Fundación La Caixa, en fin, hasta un sinfín de entidades sociales que se encontraron allí, pues captando esos voluntarios, porque los voluntarios ya saben que es una parte fundamental de las entidades sociales. Muchas veces, casi siempre diría yo, sin ellos no sería posible realizar la labor que hacen y que llevan a cabo y que tanto ayudan a la sociedad, una sociedad que tanto lo necesita. Y después vamos a hacer un ejercicio de retrospección. Nos vamos a ir en el tiempo, fíjense, están viendo hasta mascarillas. ¿Por qué? Porque hemos estado también un tiempo a caballo entre sí, entre no, y nos apetecía que volviéramos a conocer una parte fundamental de la historia, del Albaicín, de las callejuelas, de esos espacios que guardan, bueno, también con el programa de hoy, magia, ¿no? Guardan historias y guardan la esencia de una tierra por la que ha pasado mucho, lo que ha pasado el tiempo, y donde los edificios se han ido transformando. Nos vamos a ir hasta la casa de Aben Omeya, que fue la residencia, se dice, se entiende por los escritos y por la documentación que tenemos, que fue la casa donde residía Aben Omeya, pero que ha terminado siendo un cajón, un cofre, diría yo, un joyero de pequeñas obras y grandes obras de arte, de obras históricas, de documentación, que nos hacen conocer un poquito más la historia de esta tierra. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Son las 6:05 de la tarde. Siéntense, pónganse cómodos, abróchense los cinturones, porque nos vamos a un viaje fantástico. Comienza Granada TV. Aquí lo tengo, y que, evidentemente protagonista absoluto, el rojo, Red House, y a su autora, a Pilar Galisteo, que la tengo conmigo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo gracias. estamos? Muy bien, encantada. Hombre, encantado estoy yo de que nos traiga literatura. Además, llevamos una semana cargada de gente que viene a visitarnos para contarnos historias, para contarnos cosas que a mí me encanta hacer esto. Sí, como huelen. Que huelen al libro y a literatura. Sí, estará muy bien lo de tener el temita electrónico de los e-books, pero donde se ponga el papel, a mí me encanta. Es fundamental el papel, ese olor
Y el olor de la biblioteca, Ay, maravilloso. Qué bonito. Red House, una historia de fantasía. Muy bien me combina, ¿verdad? El rojo Sí, con, sí, con el azul de hoy. Además, Combina perfecto. siempre lo decimos, ahí nos vemos de un color, esto es más apagadito, pero mira, mi querido realizador me quiere un montón y me quiere poner guapo. Pilar, farmacéutica, ahora vamos a hablar del libro, pero yo quiero conocer antes tu historia. Farmacéutica, muchos años. Sí. Lo tengo apuntado por aquí que te lo he preguntado antes. Tantos como 32 años de farmacéutica. Efectivamente, sí, ejerciendo. Ejerciendo la profesión. ¿Por qué decides? Boticaria. Boticaria. Me gusta. Me gusta más. Sí, tiene más pureza, ¿verdad? Sí, la sí, palabra. ¿Por qué decides estudiar farmacia? ¿Dedicarte a esto? Bueno, pues me gusta la ciencia desde siempre y de ahí empecé a pensar qué podía estudiar. Dudé con medicina, pero al final me decanté por la farmacia. Muchas veces dicen que los farmacéuticos o los boticarios ¿El boticario? conocéis mucho mejor las enfermedades y lo que hay que tomarse que un médico. Porque es verdad que estáis manejando medicamentos y muchas veces vamos a la farmacia, oye, por no ir al médico, porque también las listas de espera son de aquella manera y decimos, oye, que estoy resfriado, ¿yo qué me tomo? ¿Verdad? Sí. No, sí, hay mucho contacto con la gente y la verdad es que se palpa mucho la humanidad en la farmacia porque se tiene mucha necesidad de hoy día, hay muchísima gente mayor, así como el libro va de fantasía y es para los niños, también lo han leído muchos abuelos, que conste, ¿Sí? el libro les ha gustado. Yo lo voy a leer, Y en la farmacia vemos mucha gente mayor que desgraciadamente están muy solos y la verdad es que muchas veces somos más que su farmacéutico. Son algo psicólogos más, un ¿no? poquito, Sí, acompañantes. Casi medio familiares. Medio a veces, familiares, sí. ¿verdad? Sí. Estás 8 años en Algarinejo y luego te vienes a Granada. Me vengo a Granada. Y aquí, Sí. 23 años. Tengo apuntado todos los números de verdad para que a mí no se me olvide la fecha, que ya saben que yo soy horrible. Sí, me vine con mi segundo hijo, embarazada de mi segundo hijo. Empecé aquí en Granada. 4 hijos. 4 hijos. Entre el mayor y el más pequeño, 10 años. 10 años. Bueno, oye, está bien distribuido. Sí, ahí no lo he hecho nada mal. Además, 2 niñas y 2 niños. O sea Hay, que... paridad absoluta. Paridad absoluta. Y de repente decide escribir, pero no por ciencia infusa. ¿Esto te viene de familia? Viene de familia. Los genes estaban ahí, haciendo su papel, y porque mi padre y mi abuelo escribían. Mi abuelo era muy aficionado a las tertulias literarias y ellos escribían realmente más poesía, aún más difícil, que Muy mucho complicado. más difícil, mucho más complicada. Condensarlo y que se entienda. Sí, que se entienda, pero con mucho sentimiento, una carga sentimental increíble y profunda. Tengo tíos que escriben y tías que aún escriben siendo mayores. ¿Ah, sí? Mi tía Carmen y mi tía Milagrosa escriben hoy por hoy y escriben maravillosas poesías y, en fin. Yo ya me voy saltando los guiones y las cosas. ¿No has pensado en ningún momento hacer una recopilación de los poemas de Pues tu fíjate, gente si me dejaran, yo y editarlo? encantada. Sería maravilloso, ¿eh? Sí. La verdad es que merecerían ser editados, pero bueno, ninguno se atrevió hasta que he llegado yo en la familia a editar una obra. Y además Ninguno lo hizo. ha entrado por la puerta grande. Bueno, más o menos. Sí, Hombre, la verdad que sí. Círculo Rojo. Círculo Rojo, una gran editorial y otra familia que me ha acogido estupendamente y maravillosamente bien, porque desde el primer momento en que les llamé valoraron muchísimo la obra y valoraron mucho mi trabajo, y entonces eso es muy importante para un escritor, porque realmente escribir un privilegio. No, tiene que ser. Y entonces tu historia, que para ti es como mi quinto hijo realmente, pues que haya alguien que la valore tanto, pues es muy importante, y Círculo Rojo lo hizo. A mí se van viniendo preguntas a la cabeza, pero vamos a intentar ir por orden. ¿Cómo decides, por qué decides sentarte o ponerte de pie o como escribas a escribir esta novela? Bueno, yo empecé en el colegio de mis hijos, en Regina Mundi,
y estuve con una actividad que se llamaba Familias Lectoras, para fomentar la lectura en los niños. Ahí conocí a un grupo de padres extraordinarios y hicimos pequeñas obras de teatro para ellos, distintas actividades, y yo pues bueno, me puse un poco como a escribir guiones, así por mi cuenta, se lo iba enseñando, les iba encantando, ahí ya me empezaron a animar. Y como realmente digo que para escribir un libro hay que tener dos cosas fundamentales, que es la idea, las ganas, ¿no? Y sobre todo la idea, la historia dentro de ti y alguien que te dé un empujón. Pues yo tuve la suerte de que mi familia del teatro me la dio. Y me lo dijeron 1000 veces. ¿Sí? Hay una escritora en ti, hay una escritora en ti, y me lo creí. Y así esto es fundamental. Muchas veces no hacemos las cosas porque no nos las creemos, ¿eh? Sí, 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 es importantísimo. Creer en ti es algo básico. Es básico, es fundamental. ¿Y recuerdas el primer día que te sientas a escribir? Bueno, realmente escribo... A escribir Red House. Escribir Red House, el primer día que pues realmente no lo recuerdo, el primero, porque es que escribí tantas cosas Al principio escribí como un poco ideas aquí y allá, hasta que empecé ya a conjugarlas, ¿no? Y yo tenía una historia en la cabeza y muchas cosas que decir. Y todas esas cosas que yo quería contarle a los niños, quería que el envoltorio fuese una historia de fantasía, y eso es lo que es Red House, ¿no? Yo quería hablarles de la amistad, quería hablarles del amor, quería hablarles de no rechazar a nadie por ser diferente, y quería contar muchas cosas, ¿no? El valor de tu familia, en fin, de tus amigos. Y entonces lo que pasó fue que todo eso que yo se lo quería contar, vino una historia de fantasía a mi cabeza, y vino pues un mundo fantástico, como toda historia de fantasía tiene que tener. Pero realmente fue curioso porque fue en un viaje en 2017 a Albarracín, donde vi mi mundo fantástico. ¿Ah, sí? O sea, yo llegué a Albarracín, yo tenía mi mundo fantástico en mi cabeza, y llegué a Albarracín y dije, está aquí. Realmente está aquí. Esas calles de piedra roja, esos pinares de rodeno que le rodean, el castillo de Peracense, todo tenía ese color rojo, como tiene el título, el libro, que rodeaba mi idea de mi mundo fantástico. Y al verlo allí y palparlo realmente fue ya lo que me impulsó a escribirlo, ya a empezar a partir de 2017. Oye, si tuviera que llevarse al cine... Sí, yo, de hecho, en muchos momentos yo pensé, parece que estoy escribiendo un guión de cine, más que un libro, porque tiene mucha acción, es muy trepidante en muchas ocasiones, es muy intenso en otras, toca muchos temas, tiene mucha parte de romanticismo, mucha parte de sensibilidad, de disfrutar el momento, el tacto, la brisa que te roza la cara, ¿no? O sea, esos momentos de esos instantes que pasan desapercibidos, intenta el libro sacarlo a la luz, y por supuesto la amistad y la niñez. Que no se acorte nunca la niñez. No, o sea, eso nunca. Te iba a preguntar, ¿cuántos libros, cuántas historias, cuántas novelas, cuánta fantasía y no fantasía se han escrito en libros, han estado dormidas y de repente alguien cae en las manos de alguien y dice, si esto hay que llevarlo al cine? Bueno, ya sería... Sería maravilloso. Sería maravilloso. Y yo chulearía un poquito de que estaba con la autora. Pues sí. Y yo te daría las gracias por dar la idea. Hombre, señores cineastas, además que hace muy poquito tuvimos aquí al director del Festival de Jóvenes Realizadores y del Festfilm y demás. Aquí hay una película, ¿eh? Ya lo sabéis. Red House, ¿de qué va? A ver, Red House es un orfanato. Un orfanato. El protagonista se llama Philip, es un huérfano de guerra de final de la Segunda Guerra Mundial. Pierde a sus padres y se queda solo. Durante un tiempo pues, tiene una vida triste y angustioso,
angustiada porque en fin, ha perdido a lo que más quería. Y hasta que lo llevan a un orfanato que, sorprendentemente para él, que es un niño muy inquieto, un niño muy avispado, es un palacio maravilloso de piedra roja, y en ese palacio de piedra roja, detrás de esas paredes, él ve que hay una historia de misterio. Allí conoce a dos amigos, Bob y Luis. Luis es la ternura personificada y Bob es el niño rarito que ha sido marcado y denostado orfanato tras orfanato, y sin embargo Philip y Bob lo acogen y saben ver en él todas sus virtudes, que son muchas, a pesar de su rareza. Los tres hacen una amistad muy bonita. Y bueno, Philip empieza a investigar el por qué hay una serie de habitaciones cerradas en el orfanato, y ahí empieza a buscar y a buscar hasta que encuentra un mundo fantástico, que realmente Red House es un trampolín a un mundo de fantasía, y entra en un mundo fantástico donde hay unos seres extraordinarios y donde tiene que vivir una aventura porque es necesario. ¿Hay elementos claves para una historia de fantasía? Te lo digo porque cuando has dicho la palabra puerta, he dicho todo lo que esconde una puerta, todo lo que puede esconder una puerta detrás. Claro. Y son como elementos claves, no sé si arquetípicos, pero sí que van dando pistas de que es una historia fantástica. Claro, claro. Sí, hay una serie de elementos que te van conduciendo y te van dirigiendo hacia esa puerta de entrada, que no tiene por qué ser una puerta. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Si tu hijo hubiera leído este libro de pequeños... Hubiese habría sido maravilloso. ¿Sí? Sí. Por ella es un grandecito. Bueno, el menor tiene 16 años. Pero bueno, en fin, lo han leído con 20 y 20 y tantos, pero en fin, algo es algo. Pero sí que me hubiera gustado que lo hubieran leído de pequeño. Sí, esa edad de los 11, 12 años, ¿no?, en que ya empiezas un poquito a casi dejar atrás un poquito la niñez y te vas adentrando en la adolescencia, y justamente Red House hace esa defensa de la niñez, de prolonguemos, seamos niños durante mucho tiempo. Hay algo muy llamativo detrás de la puerta de la adolescencia, ¿no? Algo muy sugestivo, que te atrae mucho, pero hay tiempo para vivirlo. Y demos todos los pasos de la niñez, pasito a pasito, y saboreémoslo, porque es tan bonita. Hay que abrazar al niño o a la niña que llevamos dentro siempre. Siempre. Acompañarle y abrazarle. Y además es una forma de reconciliarnos con nosotros mismos. Totalmente. Siempre la niñez. Yo hay algo, vamos a seguir charlando con Pilar, pero hay algo que me gusta mucho hacer cuando vienen escritores o escritoras aquí al programa, y es que me leen un trocito. Claro. ¿Sí? ¿Decides tú o decide el azar? Lo que tú quieras. Si quieres el prólogo, y así no hacemos spoiler. Venga, vamos a leer un trocito que a mí me encanta. O sea, el otro día estaba hablando con otro de los autores que estuvo por aquí. Siempre hago referencia, aunque sea muy pesado porque soy muy fan de él, pero a Federico García Lorca. Decían que si su obra era grande, cuando él la leía, se exponía era un monstruo, ¿no? Yo creo que esto os pasa a todos los autores. A ver. Bueno, voy a leer la dedicatoria también. Vale. Quería contar esta historia y solo necesitaba sentir que era capaz de hacerlo. Ellos lo hicieron posible. Siempre creyeron en mí, a mi querida familia del teatro. Ellos fundamentales, ¿verdad? Esos fundamentales. Fundamentales. Sí, sin ellos no estaría aquí. Ya te lo digo. Léanos un trocito. Vamos a leer el prólogo. La historia que me dispongo a contaros, aun pareciendo fantasía, ocurrió realmente. Lo sé con absoluta seguridad porque me sucedió a mí.
Puede que alguien piense que fue una ensoñación o tal vez fruto de mi imaginación, pero os aseguro que no fue así. Los lugares por los que pasé, las personas y criaturas que se cruzaron en mi camino y los acontecimientos que se precipitaron en mi vida sucedieron tal y como os relato en estas páginas. Todo aconteció tras pasar unos meses desde mi 11º cumpleaños, un cumpleaños que no quiero recordar y sin embargo no puedo olvidar. Por entonces mi vida era triste y gris, pesada como la densa niebla que día tras día cubría la ciudad, terrible por el momento histórico que me había tocado vivir, amarga por la soledad que me acompañaba. Precisamente te das cuenta de que estás solo cuando eres consciente de que la soledad es tu única compañía. Yo era un niño como todos, aunque quizá me gustaban las aventuras y los misterios más que a los demás. Era avispado, inquieto, curioso. Por eso es que todo cambió en mi triste vida gris cuando ese gris que me rodeaba se tornó rojo, cuando se cruzó ante mí un enigma sin resolver. Mi mente inquieta y esa curiosidad innata que me caracteriza me llevaron tras él, y cuando menos lo esperaba, me vi inmerso en una gran aventura. Quiero compartirla con vosotros para poder revivirla a sabiendas de que vuestros ojos andan detrás de mí. Debéis saber que nunca imaginé que esta aventura me haría conocer la amistad, el amor y el terror con tanta intensidad. Lo cierto es que marcó mi vida para siempre, pero mejor empecemos por el principio. ¡Qué bonito! ¡Qué bien! Oye, me quedo así como enganchado, como con ganas de leerlo. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, espero que sí, pero qué bonito, qué bonita forma de comenzar a amar en primera persona de Philip, ¿verdad? Sí, está en primera persona el libro. Él la cuenta siempre. Él siempre la cuenta. Oye, ¿te lías un poquito, se lía uno un poquito cuando tiene que conjugar verbos en primera persona, tiene que revisar 1000 veces? Sí, ahí el corrector es fundamental a la hora de... Porque es cierto que... Por eso escribo a lápiz, porque empiezas con una inspiración, con una idea, y luego, claro, la relees y puedes retocar y puedes borrar y puedes, ¿no?, madurarla más y hacer otro giro. Y luego, por supuesto, en la editorial el corrector es fundamental. Además, mi corrector fue maravilloso, ¿Sí? Santi, estupendo, porque creó un vínculo entre los dos y una amistad, casi podemos decir, porque no solo, o sea, de lo que pasó la barrera de ser el profesional corrector a ser el profesional corrector amigo que me animaba. Todo eso pasó a ser. ¿Cómo es el proceso de corrección de una obra cuando lo Bueno, manda pues a la el editorial? corrector la va leyendo y te va enviando luego capítulos que tú siempre revisas y das el visto bueno. Él hace las correcciones y tú vas revisando nuevamente. O sea, es leo, vuelvo a leer y así va corrigiendo. Hasta que os pongáis de acuerdo, ¿no? Hasta que, hombre, hacemos lo que él dice, porque el que sabe, pero claro, tú tampoco quieres. Yo no quise hacer, por ejemplo, una corrección de estilo. Igual la necesitaba, no lo sé, pero yo quería que el estilo fuese mi estilo de escritura. Entonces sí hubo una corrección ortotipográfica. Y bueno, pues claro, el profesional que sabe y te va comentando, también él te va haciendo muchas preguntas, pues qué has querido decir aquí, que para él también saber pues si tiene que entrecomillar o, claro. En fin, o utilizar una cursiva o algo así, ¿no? Yo creo que es fundamental que ustedes sepan, porque a mí me ha fascinado el ritual de nuestra invitada para escribir. Ella lo ha dicho hace un momentito. Tú escribes a lápiz, sobre libreta. Sobre libreta. Que te guste. Que me guste, sí. ¿Cómo es el rito? El ritual es salir a comprarla y voy en librería, papelería por papelería, buscando una libreta que me guste y un lápiz que me guste. Y hasta que no lo tengo, pues no empiezo a escribir. Y ahí te sientas y escribes en el momento, en el sitio que sea. Sí, ya donde sea, en la playa, en la terraza, en la cocina, en la cama, en donde sea, donde te viene la inspiración. Esos momentos, cuando tú escribes con boli sería más complicado, ¿no? Pero con lápiz sí que puedes borrar. Borrar, exactamente. Pero hay menos solución de echar marcha atrás que con un ordenador. Claro. Esto como, escribe, ¿has llegado a escribir varias veces
Un mismo párrafo. No tanto, ¿eh? O sea, un mismo párrafo sí, un capítulo no, un capítulo normal. Todos los capítulos tienen título y eso también como algo clave que pensaba el título primero. O sea, tenía la idea del capítulo, pero necesitaba el título para arrancar. Y una vez que ya tenía el título, empezaba a escribir. Yo admiro muchísimo la capacidad que tenéis de escribir, la gente que os es más fácil escribir, porque a mí me resultaría súper complicado, no solamente por hilar una historia, conectarla, además tú me dices que tú no te preparas, es verdad que hay escritores que se hacen su esquema, sí. su árbol genealógico, con todo, su mapa y todo, sí. Y que tú te dejas llevar un poco. Me dejo llevar. Si tienes una historia, ¿no? Y sobre todo lo que te digo, muchas cosas que decir, y entonces esas cosas que quieres contar van en la historia. Pero la historia va casi andando un poquito sola, ¿no? Entonces sí es cierto que hay veces que te encuentras en una encrucijada. Me da que estoy aquí, ¿ahora qué hago con esta historia? Pero bueno, la va retomando, la va moldeando y hasta que llega el momento maravilloso en el que todo cobra sentido y ves que todo lo que has puesto en el principio tiene sentido al final y entonces todo ese redondeo de la obra es, la verdad, una experiencia maravillosa, realmente extraordinario. ¿Cuántas veces lo has leído? Uy, no lo sabría decir, muchísimas. ¿Qué se tarda en leer? Porque he visto 338 páginas. 338, sí, con el índice, sí. Con el índice. ¿Qué se tarda en leer? No, ya depende del lector. Si el lector devora. Si el lector devora, yo creo que una semanita se puede caer. Sí, es verdad que he hecho capítulos cortitos, pensando en que mis lectores principales fueran pues jovencitos, ¿no? Joven. Entonces sí tuve la intención de hacer capítulos pequeñitos para que enganchara y no resultara pesada la lectura. Entonces, ahí sí tuve una serie de cosas en cuenta para intentar hacer lo más ameno posible y lo más atractivo posible la lectura, para que cuantos más niños lo lean, mejor. Red House pide una saga. Sí, estoy con la segunda parte. ¿Estás con la segunda parte? Sí. Qué bien. Estoy con la segunda parte y estoy en una encrucijada en estos momentos. En estos momentos de cómo salgo de aquí, ¿no? Pero bueno. Bueno, Philip seguro que te ayuda. Ya me ayudará sí. Philip. Te voy a hacer dos preguntas antes de que terminemos, que van a ser como la muñeca rusa, ¿no? Va de mayor a menor. ¿Tienes un capítulo favorito? Sí. Sí, tengo un capítulo. Uno, tu joya, ¿no? Tu ojito derecho. ¿Cuál? Dime el número solamente. Ay, pues no te sé decir el mismo número, pero te lo digo todo esto mismo. Para que cuando ustedes lean el libro, que lo tienen que leer, sepan que el capítulo favorito de la autora es uno en concreto. El titulado Dinosa, que es el 33. El 33. Capítulo 33, Capicúa, porque se mire para donde se mire, 33. Además trae suerte. El favorito. ¿Y una frase favorita? ¿Una frase favorita? Alguna de esas frases que sin darte cuenta casi la uses no sé si de muletilla, pero o de mantra, que te la repitas, que te son muy recurrentes en tu día a día. ¿Alguna frase especial? No hay una frase especial, no tengo ninguna frase así que se repita, creo que no hay ninguna frase así que se repita. ¿Y si me tienes que resumir en una frase en Red House? Yo creo que en una frase diría que es la vivencia de la amistad y la necesidad de que en los niños vivan su niñez en toda su esencia. Ya estén en un orfanato, ya vengan de una desgracia, como le pasa a Philip, o vivan una vida completamente normal, pero siempre que vivan una infancia muy feliz y que no haya nada ni nadie que la trunque. Oye, ¿has tenido algún feedback de peques que lo has leído? Muy pocos. ¿Sí? Muy pocos.
todavía muy pocos, porque la mayoría han sido de gente de mi entorno y gente más mayor. Y de pequeños he tenido alguno que ha gustado, pero pocos, me gustaría tener muchos más. Sí. ¿Cuándo salió el libro? Salió antes del verano, la verdad es que fue una fecha que ya casi el colegio terminaba, entonces por eso te digo que ahora sí que espero. Bueno, en la feria del libro, sí llegué a la feria del libro, pero bueno, espero ahora sí que darle mayor difusión en esas edades, que es la que me interesa. Hombre, oye, yo suelto idea, un tallercito así vinculado a los coles y me eso. hace muchísima ilusión. El otro día me llamaron de una librería porque había 2 niñas que habían comprado el libro y querían que se lo firmara. Qué bien. Y claro, todas esas cosas te hacen una ilusión tremenda. Vamos. Y más en los principios, ¿no? Claro, en los claro. comienzos. Yo tengo una amiga que dice que los niños están llenos de primeras veces. Sí. Y esto es maravilloso. Y esto es mi primera vez escribiendo un libro, mi primera vez aquí, contigo, mi primera vez nominada también a un premio. Ah, está nominada. Cuéntame todo esto. Al premio Círculo Rojo, celebra unos premios anuales y en la categoría de fantasía soy una de las 3 finalistas. Se celebra el 11 de noviembre en Roquetas de Mar y a ver qué pasa. Oye, ojalá, suerte, por favor, tocar madera, la tenemos aquí detrás. Te iba a hacer una pregunta porque es que estoy recordando de esas que te he dicho antes que se me van viniendo y las voy guardando en un cajón y ahora las saco. ¿Por qué en Londres? Pues fíjate, realmente, ¿por qué en Londres? Porque en Londres es también donde encontré, porque claro, empecé a estudiar mucho antes, ¿no? Lugares. Y el rojo envuelve todo a la historia, ¿no? El color rojo es fundamental, ¿no? Quizás lo que tú decías de una palabra o una frase, pues eso, el color rojo. Es lo que se repite a lo largo de toda la historia y es lo que marca la historia. Entonces, bueno, pues fue la inspiración también Albarracín, que ya te comenté, que es mi mundo de fantasía. Tiene esa piedra roja, ¿no? de sus casas, de la construcción de sus casas, y encontré pues palacios de color rojo. Ay. En Londres, había muchos en los que inspirarse, y entonces bueno, pues ahí empecé y me vino un poco la historia de la Segunda Guerra Mundial, quizás por viajes que últimamente hice y demás, y ahí empecé. Fíjate que ahora que estamos ahí, que sí que no sabemos, con todo de Rusia, Ucrania, que se está englobando un poquito más. ¿Cuántos peques de Rusia, de Ucrania y de tantos lugares, y bueno, y esto envuelto porque son a lo mejor las más mediáticas, pero de cuántos sitios, ¿no? Extrapólalo al resto del mundo. Claro. ¿Cuántos no terminan en orfanatos? Ya. ¿Cuántas historias no habrá? Y cuánta imaginación de pequeños por tal de sobrevivir. Efectivamente. No sé. Pues eso es lo que te decía, eso es lo que habla un poco Red House, y el que lo lea verá que pues habla de eso, de la condena también a todo aquello que trunca la vida de un niño, sea lo que sea. En este caso hablamos de la guerra o hablamos de cualquier otro niño que le haga la vida imposible en el colegio, o de unos padres que no lo comprendan, o en fin, cualquiera que haga que esa niñez, esa infancia no se viva profundamente y que sea una infancia bonita. Pues todo eso es lo que Red House pretende, que reivindica la infancia. La infancia feliz. Y que la imaginación nunca la perdamos. Que nunca perdamos la imaginación, y que todos esos niños de los que estamos hablando tuvieran un ratito para leer y evadirse, que sería maravilloso. Y eso no lo permiten los libros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti por darme este apoyo tan maravilloso. Bueno, nosotros felices de contar siempre historias y de tener libros como este, como Red House, que ya saben, tienen que comprarlo. Ahora que vienen también fechas muy de decirle a su majestad de lo que nos pueden traer. Sí. Esto es una buena opción. Coger nota para sus majestades. Red House, Pilar Galisteo Cano, mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Esta tarde aquí. Encantada. Igualmente. Señores, mundo de fantasía, mundo de ilusión, en fin, nos vamos de literatura, de libros, de la infancia, hasta, fíjense, hasta 2 cosas. Primero nos vamos a ir a conocer
la segunda feria del voluntariado de Granada Social. Los amigos de Granada Social llevan ya 2 años realizando esta feria del voluntariado, donde distintas entidades se ponen allí, tienen sus stands, hablan con el resto y toda la gente, todos los jóvenes de los que estábamos hablando, no solo de colegios, sino de institutos que se quieren acercar hasta allí, pues es una forma también de ir educando en la solidaridad, en la empatía, que yo es algo que soy muy pesado con la empatía, que es fundamental, y en la ayuda al que tenemos al lado, ¿no? Quizá podemos cambiar el mundo haciendo pequeñas acciones y pequeñas cositas. Todo eso lo vamos a ver y después nos vamos a ir hasta ese lugar mágico del Albaicín, que es la casa de Aben Humeya. Señores, que nos vamos a publicidad. Enseguida volvemos.